Hoy vamos a continuar con la cápsula anterior hablando principalmente de resistencia a la insulina, aunque vamos a hacer un repaso general sobre la insulina. Los objetivos de esta presentación son comprender los mecanismos de acción de la insulina y su papel en la regulación de la glucosa, relacionar la resistencia a la insulina como respuesta biológica anormal y comprender las múltiples presentaciones que pueden darse de esta alteración, e identificar la relación entre diabetes tipo 2, obesidad y resistencia a la insulina. Cuando nosotros hablamos de la insulina, necesitamos recordar que esta es una hormona polipeptídica que tiene 51 aminoácidos, que es producida por las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. En realidad se produce como proinsulina, se almacena en vesículas secretorias ricas en zinc y en calcio, y una vez en la vesícula se forman especies hexaméricas de la proinsulina con 2 átomos de zinc cada hexámero de proinsulina. De estos hexámeros de proinsulina se elimina la región del centro de la molécula, que esta se conoce como el péptido C, que une las porciones de cadenas A y B de la insulina. Entonces quedan extremos libres que se denominan como la cadena A, que tiene 21 aminoácidos, y la cadena B, que tiene 30 aminoácidos. Y estas terminan unidas entre sí por enlaces disulfuros. Cuando se liberan de los gránulos, se libera tanto las cadenas B y A como el péptido C. La insulina se caracteriza porque su receptor pertenece a una familia de receptores conocido como los receptores de tirosina quinasa. Esta es una hormona esencialmente anabólica y esto permite disponer en las células del aporte necesario de glucosa para los procesos de síntesis y gastos de energía. La insulina va a tener un efecto directo sobre el metabolismo de lípidos, un efecto sobre el crecimiento celular y un efecto sobre el metabolismo proteico. Pero uno de los efectos importantes de la insulina es inducir la translocación de vesículas que contienen transportadores de glucosa del tipo GLUT4. Esta es solo una familia de transportadores de la glucosa, los cuales se encuentran en algunas células específicas y son sensibles a la insulina. Otros transportadores de glucosa que existen son las isoformas GLUT1, que esto se encuentra en la mayoría de las células, incluido el músculo. El GLUT2, que se encuentra principalmente en el hígado, en el páncreas, en el riñón y en el enterocito, y puede transportar tanto glucosa como fructosa. Las GLUT3, que se encuentran principalmente en el cerebro y se caracterizan porque son independientes a la acción de la insulina. Y las GLUT4, que son las que se van a encontrar principalmente en el músculo y en el tejido adiposo. Y estos transportadores sí son sensibles principalmente a la insulina, aunque se ha demostrado que glucosa también se puede transportar a través de los GLUT4 en ausencia de insulina, pero en pacientes que hacen ejercicio de manera regular. También encontramos otra isoforma de transportador de glucosa, que es la GLUT5, y esta transporta principalmente fructosa y se encuentra en el yeyuno. Entonces nos va a interesar entender cómo se relaciona la diabetes mellitus a la hiperglicemia y a la resistencia a la insulina. Aunque hay mucho que se sabe sobre la resistencia de insulina, vamos a ver que no es solamente en los pacientes con diabetes mellitus que se encuentra esta patología, sino que hay muchas condiciones que se han asociado a resistencia a la insulina. Entre estas condiciones se incluyen inflamación crónica, principalmente de bajo grado. Se manifiesta también con una hipercoagulabilidad o una fibrinólisis insuficiente. También se observa microalbuminuria, una serie de dislipidemias, se asocia a aterosclerosis, hipertensión, obesidad. Pero principalmente vamos a ver que hay una disfunción endotelial común en muchas de estas manifestaciones de la resistencia a la insulina. ¿Cuáles son las principales causas de esta resistencia a la insulina? Entonces vamos a ver que en algunas condiciones esta resistencia a la insulina se asocia a situaciones hereditarias. Estos pacientes tienen genotipos característicos de una patología heredada de resistencia a la insulina en las células blancas. Y un ejemplo de esto es el síndrome de Donahue, o se conoce también como el lepraconismo, que es una enfermedad genética
que presenta una mutación en el brazo corto del cromosoma 19p13.2 dentro de la secuencia codificante del gen de receptor de insulina. Y esto produce moléculas inactivas del receptor, por lo que los pacientes presentan una resistencia marcada a la insulina. Y algunos otros pacientes pueden tener fenotipos de diferentes lipodistrofias. También hay otro síndrome, Rabson-Mendenhall, que también hay mutación en el receptor de insulina, y otras mutaciones o alteraciones en las cascadas de señalización después de que la insulina se ha unido a su receptor. También hay una segunda clasificación entre las causas de resistencia a la insulina y se conocen como las causas secundarias a resistencia a la insulina. Y aquí es donde nos va a interesar enfocarnos, ya que patologías como la obesidad, de los cuales se cree que el aumento de ácidos grasos libres y alteraciones en las adipocitoquinas pueden contribuir a esta patología. También situaciones en las que tenemos un exceso de hormonas antirregulatorias como los glucocorticoides, catecolaminas, hormona del crecimiento, lactógeno placentario. Esto se mira también en el embarazo. Y vamos a ver que estas hormonas se oponen al efecto de la insulina y producen una resistencia a la insulina. Los pacientes que tienen diabetes tipo 2, principalmente aquellos que se asocian a obesidad, también se ha asociado una resistencia a la insulina secundaria a la inactividad o al sedentarismo, condiciones crónicas de estrés o infección, y aquí se cree que hormonas como los glucocorticoides funcionan como hormonas contrarregulatorias, y también se ha asociado a alteraciones inmunes, por ejemplo la presencia de anticuerpos antiinsulina o anticuerpos contra el receptor de insulina pueden asociarse a resistencia a la insulina secundaria. Otras variadas como el ayuno o la inanición, la uremia, la cirrosis, la ketoacidosis también se han asociado a resistencias a la insulina. Pero también hay una serie de etiologías multifactoriales que se asocian a resistencia a la insulina, como la hipertensión, el síndrome del ovario poliquístico, síndrome metabólico y muchos de los casos de diabetes mellitus. No en todas estas circunstancias se entiende específicamente cuál es el mecanismo por el cual se desarrolla resistencia a la insulina, pero algunos sí se ha podido dilucidar qué es lo que está ocurriendo. Vamos a ver uno de estos ejemplos, es que es probable que la presencia de concentraciones elevadas de insulina en sangre produzca una sobreestimulación de vías específicas que producen una respuesta a la insulina. Y esto podría ocurrir por vía de la activación de receptores de factores de crecimiento parecidos a la insulina, que son los IGF-1. Estos receptores se les dio este nombre porque su cascada de activación y su mecanismo de activación era muy parecido a la insulina y tenían efectos parecidos a los de la insulina. Y vamos a ver que algunas veces se pueden formar enlaces covalentes que unen subunidades de receptores homólogos de insulina y de IGF-1, y esto podría producir cambios específicos, principalmente cambios en la piel que se conocen como la acantosis nigricans, cambios en el ovario con una hipertecosis, cambios en el cartílago que pueden llegar a producir una pseudoacromegalia. Entonces vamos a ver que en esta situación se ha dilucidado un posible mecanismo que explique las manifestaciones que se ven en el síndrome de ovario poliquístico y que se asocian a una resistencia a la insulina. Algunas otras patologías también se ha tratado de dilucidar cuál es el mecanismo de resistencia a la insulina, y de estos la obesidad es algo que se ha estudiado en profundidad. Un aumento en la liberación de las adipocitoquinas, principalmente el factor de necrosis tumoral tipo alfa, o una disminución en la producción de las adipocitoquinas protectoras, principalmente la adiponectina, se cree que puede mediar los efectos de la obesidad en la resistencia a la insulina y subsecuentemente el síndrome metabólico y el desarrollo de diabetes tipo 2. Si nosotros tratamos de entender algunos de estos mecanismos, vamos a ver que la expansión de la cantidad de tejido adiposo va a producir un aumento de la lipólisis con un aumento en los ácidos grasos libres, y esto va a hacer que el músculo esquelético capte una mayor cantidad de ácidos grasos, aumente la síntesis de triglicéridos, y esto puede activar algunas de las citoquinas asociadas a la reacción inflamatoria. Y es este acúmulo de citoquinas inflamatorias o proinflamatorias lo que pudiera estar
dando una señal para que se produzca una resistencia a la insulina. También la disminución principalmente de la adiponectina pudiera ser un mecanismo, ya que esta es una citoquina derivada de los adipocitos y se ha visto que disminuye los niveles de ácidos grasos en sangre y se asocia a una mejora en los perfiles de lípidos. Mejora también el control de la glicemia y produce una disminución de la inflamación en los pacientes diabéticos. La adiponectina también se ha asociado a una disminución del riesgo a desarrollar diabetes en la población no diabética. Una serie de observaciones sugiere que la deficiencia de adiponectina juega un papel en el desarrollo de la resistencia a la insulina y subsecuentemente de la diabetes tipo 2. Hay una aparente asociación entre la obesidad abdominal, la resistencia a la insulina y una variedad de anormalidades que impactan al sistema cardiovascular, como la diabetes tipo 2, la hipertensión, un perfil lípido aterogénico que incluye aumento plasmático de triglicéridos, disminución de los niveles de HDL y una enfermedad coronaria. También se ha sugerido que la resistencia a la insulina puede ser también un factor predictor de diabetes tipo 2. La gran mayoría de pacientes con resistencia a la insulina tienen un riesgo genético de desarrollar diabetes tipo 2. Es posible, por ejemplo, que la resistencia a la insulina se vuelva más severa cuando aumentan la edad y el peso, y de este modo desenmascaran un defecto en la secreción de insulina en sujetos susceptibles a sufrir alteraciones en la tolerancia a la glucosa y eventualmente producen una hiperglucemia franca. En sujetos con peso normal, que no son diabéticos, que están a riesgo de padecer diabetes tipo 2, tanto la hiperinsulinemia en ayunas y después de una carga de glucosa es un predictor de aumento de peso en el futuro, lo que predispone a hiperglicemia. Se hizo un estudio para tratar de determinar la relación entre la sensibilidad a la insulina y la obesidad en pacientes susceptibles. Para esto se estudiaron dos grupos de pacientes, un grupo de pacientes no diabéticos que no tenían historia familiar de diabetes tipo 2, porque no tenían ningún pariente en primer grado de consanguinidad que tuviera diabetes tipo 2, con un grupo de pacientes que no eran diabéticos, pero que tenían una historia familiar porque tenían los dos padres con diabetes tipo 2. En ambos grupos se demostró que la respuesta a la insulina era similar cuando los individuos tenían pesos normales o muy cerca del peso ideal normal. Pero conforme el peso del paciente o del individuo fue aumentando, demostró que había una disminución de la sensibilidad a la insulina, más marcada en pacientes que tenían una predisposición porque sus padres tenían diabetes tipo 2, menos marcada en los pacientes que no tenían una historia familiar. Sin embargo, en ambos se vio una relación entre el aumento del peso del paciente y una disminución de la sensibilidad a la insulina. Entonces hay varios mecanismos propuestos que tratan de explicar la relación entre la resistencia a la insulina inducida por obesidad y por la diabetes tipo 2. En ambos, tanto la obesidad como la diabetes tipo 2, se observa un aumento de la grasa abdominal. Esto se asocia a un aumento de los ácidos grasos libres en plasma y esto conlleva a una disminución en la utilización de glucosa por el tejido periférico y un aumento en la producción de glucosa por el hígado, lo que se va a asociar a una hiperglicemia. Se cree que estos factores son los que se relacionan a un aumento en la resistencia a la insulina y que pueden conllevar al desarrollo de diabetes tipo 2. Ahora, todavía hay muchos mecanismos que no se han terminado de dilucidar para tratar de explicar qué es lo que ocurre en la resistencia a la insulina. Sin embargo, se sabe que múltiples órganos están relacionados: el tejido adiposo, el hígado, el páncreas, la regulación, principalmente la regulación de leptina y la saciedad y el hambre a nivel del sistema nervioso central. Y estos tienen efectos principalmente en el sistema cardiovascular, lo que puede conllevar a complicaciones a largo plazo. A pesar de que hay mucho que está por dilucidarse, se han podido determinar mecanismos específicos asociados a algunas de las patologías de resistencia a la insulina, pero todavía queda mucho por encontrar y por investigar en este campo. Muchas gracias.